Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ya el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase, atendiendo a que la mayoría se está conectando para las 6, entonces a las 6 en punto comenzamos, ¿sí? Vamos a guardar un ratito más antes de comenzar. Los que pueden habilitar su cámara, por favor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Pudieron entregar, no todos visto que entregaron la tarea, así que le insto a las personas que todavía no pudieron realizarlo que lo realicen, ¿sí? Sin retraso era hasta las tareas anteriores hasta ayer 25. Y para las personas que aún no completaron la última tarea, hay chance todavía, pero como les digo, ya con retraso, ¿sí? Bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un tema bastante sencillo, ¿sí? Un tema que es muy utilizado en las investigaciones, ¿sí? Principalmente en las investigaciones científicas, en la descriptiva, ¿sí? Pero más en nuestra área sería la descriptiva, ¿sí? Ya que las ciencias empresariales se enfoca más bien a no científica, sino más bien descriptiva en el sentido de que no tenemos influencia en los factores, ¿sí? Que determinan a esa población o a esa muestra que queremos analizar. Bueno, inicialmente vamos a hablar de lo que es la población. Vamos a dar un concepto básico de lo que es la población. Y antes que nada quería consultarle a ustedes qué consideran ustedes una población dentro de una investigación. Sí, sabemos que estamos en estadística, pero el concepto en sí de población es un concepto bastante amplio, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por población cuando yo me refiero a la población? El Ya lo objeto habrán de dado en estudio. algún momento, ¿sí? Es el objeto de estudio. Exactamente, es el objeto de estudio. ¿Alguien tiene algún otro concepto? Partiendo del concepto del compañero que acaba de mencionar, es el objeto de estudio. Y exactamente es así. En realidad es una totalidad de sujetos, ¿sí? Que pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos en sí, que comparten alguna característica en común o variable bajo estudio. Como ya lo habíamos mencionado, variable era ciertos símbolos que diferenciaban una, una persona en relación a la otra, o sea, la diferencia, ya sea objeto, ya sea animal, o de repente puede ser ente, ¿sí? Una organización, una empresa, sí, también son objetos de estudio. En general, vendría a ser la totalidad del objeto de estudio y representa prácticamente el universo de donde se extrae una muestra, ¿sí? O sea, en realidad, yo tengo una población, dando un ejemplo rápido, pueden ser los habitantes de la ciudad, de esta ciudad en específico, que sería la ciudad de María Auxiliadora y Itapúa. Entonces, cuando yo digo que son los habitantes
de la ciudad de María Auxiliadora Itapúa, me estoy refiriendo ya a una población en específica. ¿Por qué? Porque tiene algo, una característica en común. ¿Y cuál sería esa característica en común? Que son de la ciudad de María Auxiliadora, ¿sí? Ahora, si yo quiero sacar o extraer una muestra de esa población, ya estaría hablando de otro concepto un poco más pequeño, un poco más reducido. Pero hablando de población nos referimos a una totalidad. De la misma manera, ustedes si habrán indagado en varias investigaciones, mencionan la palabra universo, de donde se extrae la muestra. Y el universo vendría a ser en sí la población, ¿sí? El total de objetos, de personas, de empresas que yo quiero analizar. En el caso de esta carrera, ya sea ciencias contables o administrativas, generalmente son las empresas las que analizamos y la tomamos como población las empresas, ¿sí? Entonces, mi totalidad va a ser, si voy a analizar una sola empresa, entonces mi población va a ser la empresa, ¿sí? O mi universo va a ser la empresa y le voy a poner el nombre, ya sea empresa XX, entonces ese va a ser mi totalidad, ¿sí? Con todos sus funcionarios, con todos sus propietarios, accionistas, ¿sí? Entonces la totalidad vendría a ser mi población. Eso en cuanto al concepto se refiere. Y de la misma manera representa un universo, ¿sí? Porque sabemos que cada empresa vendría a ser un universo para el ejemplo que estamos dando, lógicamente. Puede ser otro ejemplo a nivel de los habitantes también de María Auxiliadora. Entonces, esa va a ser mi población, los habitantes específicamente, y esa es la característica de María Auxiliadora, ¿sí? Que la distingue de las demás. ¿Sí? Siempre cuando realizamos una investigación tenemos que delimitar la población. ¿Qué significa eso? Tenemos que decir la característica que le representa a esa población, ¿sí? Una característica específica. Si yo voy a indagar, por ejemplo, solamente las empresas de una sola zona, o voy a indagar a los pobladores, o voy a indagar a los productores, o sea, tengo que ser bien específico en cuanto a población se refiere, porque tiene que tener una característica en común, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a población. Luego pasamos al otro concepto. Ustedes pueden indagar, hay muchísima información también en las redes sobre el tema población. Luego pasamos a lo que es el tema específico del cual podemos extraer la muestra de la población. Pasamos a lo que es la muestra, ¿sí? La muestra es un subconjunto de la población. La muestra puede ser representativa, tiene las mismas características de la población en la misma proporción. ¿Qué significa esto? La muestra entonces vendría a ser, cuando yo digo muestra, siempre tengo que tener anterior una población dada. Si yo digo, por ejemplo, que voy a analizar una empresa, la empresa Agro SA, entonces, ¿qué es lo que tengo que extraer? ¿Qué área voy a analizar? Entonces, yo extraigo esa área y la tomo como muestra, ¿sí? Para realizar una investigación en específica. Por ejemplo, voy a tomar solamente el área administrativa, o puede ser que tome solamente el área comercial. Entonces, esa área que yo tomo de la muestra, de la población, vendría a ser mi muestra. Es esa área en específico de la empresa, ¿sí? Entonces, es más bien una muestra representativa. Tienen las mismas características de la población en la misma proporción. Y sí, si bien es nada más a modo de representar para no hacer un estudio muy general, entonces se va de lo general a lo específico y toma entonces un área en específica de la empresa y la cual va a analizar de modo a, lógicamente, luego elevar unos resultados, hacer un análisis primeramente de la información y luego elevar los resultados de la investigación que fue realizando.
una muestra representativa, cada sujeto en población tiene la misma oportunidad de ser seleccionado, ¿sí? Entonces, cuando yo lo tomo en forma representativa, si yo lo tomo, por ejemplo, al sector de comercial de una empresa como muestra, entonces la representativa me da la opción de que cualquiera de los funcionarios que esté dentro de esa área yo lo pueda tomar como muestra. No me está condicionando ninguna característica, ya que tienen todas las mismas características porque forma parte de una sola población. Entonces, es así como tomamos muestra representativa, ¿sí? Bueno, eso es a modo de ejemplo de cuál sería un ejemplo de muestra atendiendo a la población anterior. Luego tenemos otros conceptos también básicos. Hoy vamos a dar más bien conceptos básicos, ¿sí? Analizando un poquito sobre los parámetros, ¿sí? Estos también son utilizados mucho para la investigación. La medida en que se obtiene por medio del estudio de una población, ¿sí? ¿Qué sucede? Que generalmente cuando realizamos una investigación, cuando realizamos un análisis descriptivo, generalmente tenemos ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una investigación referente a lo que es la población en sí de una ciudad, por ejemplo, la ciudad de María Auxiliadora, entonces tengo que tomar un parámetro de qué edad a qué edad. A eso se refiere cuando hablamos de parámetros. Y delimitar, también podemos delimitar de cierta manera ese parámetro de una edad de, qué sé yo, de 18 a 30 años, sería la juventud, ¿sí? Entonces tenemos un parámetro y vamos delimitando la información que vamos a recabar y también vamos delimitando lo que es la población con un cierto tipo de características, ¿sí? Entonces, a medida que se obtiene por medio del estudio de una población, a medida que vamos realizando la investigación, gente, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un análisis descriptivo, cuanto más lo delimitamos, ¿qué significa delimitar? Significa tomar la población y ir ajustándolo a las necesidades mismas de la investigación. Entonces vamos lo que llamamos achicándolo o encuadrándolo al esquema que nosotros queremos investigar, ¿sí? Generalmente esto lo utilizan mucho ya al término de la carrera, ¿sí? Pero es importante también ahondar un poquito en estos temas, ¿sí? Entonces, delimitar, si yo voy a hacer una investigación, tengo que tener la población, por ejemplo, los habitantes de la ciudad de María Auxiliadora, ¿sí? Y tengo que tener una muestra, por ejemplo, específicamente de la zona urbana, y mi parámetro puede ser de 18 a 30 años. Entonces, ahí ya tengo lo que son los parámetros específicos para luego poder realizar una investigación descriptiva, hablando de siempre en el plano descriptivo. Estadígrafo o estadística, medida en que se obtiene por medio del estudio de una muestra, ¿sí? Ustedes saben que en cualquier investigación que estamos desarrollando, como el ejemplo que di, siempre lo estamos realizando de manera estadísticamente, ¿sí? De acuerdo a la muestra que tomamos, de acuerdo al parámetro que tenemos para desarrollar esa investigación. Entonces, los resultados, gente, siempre va a ser algo estadístico. ¿Por qué? Porque utilicé medios de recolección de datos que generalmente son propios de la estadística, como ya lo habíamos desarrollado anteriormente, que eran, ¿cuáles eran? La encuesta, ¿sí? El censo y la observación, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos esos medios de recolección de datos, entonces
allí nosotros vamos a hallar unos datos que pueden convertirse luego en información si lo procesamos y analizamos. Y esta información es estadística, ¿sí? Estadísticamente hablando, de acuerdo a los instrumentos de recolección de datos que nosotros fuimos aplicando. Entonces, no, la estadística se utiliza muchísimo en la investigación y es una medida que se obtiene por medio del estudio de la muestra que yo inicialmente tracé al realizar o al iniciar mi investigación, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estos conceptos. Luego vamos a lo que son los tipos de muestreo, ¿sí? Los tipos de muestra que yo puedo tomar. Como dijimos, primeramente hablamos de una muestra representativa, ¿sí? Y aquí nuestro material nos facilita dos tipos, nos menciona dos tipos de muestreo. Uno es el aleatorio o probabilístico y el otro es el no aleatorio o no probabilístico, ¿sí? Entonces, nada más lo dividimos en dos, ¿sí? El muestreo aleatorio es un procedimiento que se utiliza o que utiliza métodos aleatorios para seleccionar la muestra, ¿sí? En este tipo de muestra se conoce de antemano cuál es la oportunidad que cada sujeto tiene a ser seleccionado. En realidad, para el muestreo aleatorio hay una fórmula que se aplica, en la cual tenemos simplemente que poner lo que es el total de la población y allí ya nos saca directamente, o sea, nos calcula directamente lo que es la cantidad de muestra que vamos a necesitar para una investigación en específica, para un estudio en específico que estamos realizando. ¿Y por qué lo llama aleatorio? Porque a partir de una fórmula es la que le calcula y la probabilidad está condicionada por esa fórmula. Y también en cuanto a lo aleatorio, que a cualquier número o cualquier cantidad o cualquier cifra puede salir dependiendo de la cantidad poblacional que tenga, ¿sí? Entonces, allí entra en juego mucho los números y la cantidad poblacional que tenga, ¿sí? A partir de ello se calcula. Luego tenemos lo que es el muestreo no aleatorio. Intervienen factores no aleatorios en la selección de los sujetos. Para en este caso en específico, puede ser que en los no aleatorios no se apliquen fórmulas o no se tomen muestras específicas con características específicas. Entonces, cualquiera de los individuos involucrados en la investigación puede ser seleccionado, pero como así también no podrán ser seleccionados. ¿Sí? De repente, esos datos que nosotros queremos recabar de la población, puede ser que no se hallen en esa posible muestra. Entonces puede ser que no tengamos una muestra específica y solamente tomemos la población en su totalidad. Aunque puede ser que sí también se tome muestra y esta muestra tiene que tener factores no aleatorios que vendrían a ser aquellos factores que sean específicos, ¿sí? Y no tiene una fórmula de cálculo, pero sí tiene una manera representativa de hallar. Por ejemplo, si mi investigación está enfocada a un área bien específica, entonces yo no puedo tomar otra área de la empresa. Si mi investigación es del área comercial, no puedo yo tomar otra muestra que no sea del área comercial. Entonces no es aleatorio, o sea, no es que cualquier área de la empresa que yo seleccione voy a poder estudiarlo, ¿sí? A eso me refiero en términos de ejemplo, en la muestra no aleatorio, ¿sí? Entonces está condicionada la muestra o de repente puedo no tomar muestra porque no se halla
dentro del parámetro de mi investigación, entonces lo tomo en forma general, o sea, tomo solamente la población. Pero allí el factor importante es qué variable yo estoy estudiando. A partir de la variable es lo que se toma la muestra o no se toma la muestra, gente. Entonces, por eso primero estuvimos dando lo que son las variables para luego ver las cuestiones de muestreo, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente día, que habla de los tipos de datos, ¿sí? Sabemos que cuando realizamos una investigación, tenemos distintos tipos de datos, ¿sí? Podemos recabar distintos tipos de datos. Pueden ser cifras, pueden ser números, pueden ser cantidades, pueden ser puntuaciones, índices, cualidades o atributos, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos, los dividimos. Si ven aquí en los cuadros, un cuadro representativo nada más de cómo está dividido o cómo se dividen los datos. Y aquí tenemos dos divisiones y generalmente el área de las ciencias empresariales se enfoca más bien en los datos cuantitativos y se enfoca más bien en los discretos y continuos. Por eso en la clase pasada habíamos desarrollado lo que son las variables cuantitativas, las discretas y las continuas. Y los categóricos que son más bien basados en hipótesis, sí, que requieren de un mayor estudio para ser analizados y también para que puedan dar un resultado, la investigación que queremos trazar o que queremos investigar o realizar, ¿sí? Entonces, en cuanto a los datos, puede ser cuantitativo y saben que los cuantitativos son aquellos que se pueden contar, ¿sí? Que pueden ser contados, ya sea en cifras, como en números, en cantidades, ¿sí? Y estos se dividen en lo que son los discretos y también los que son los continuos, ¿sí? Bueno, pasamos a lo que son las variables. Habíamos estudiado ya esto y lo estamos haciendo forma de retroalimentación en cuanto a las variables, porque como le había mencionado, para hacer una investigación, para seleccionar la población y después la muestra, tenemos que tener en cuenta siempre las variables. Y estos dos tipos de variables son las que ya habíamos analizado, que son las discretas y las continuas. Las variables sabemos que es cualquier característica bajo estudio que se puede tomar distintos valores numéricos. Es un símbolo, una variable que pueden tomar distintos valores numéricos. Por ejemplo, de las edades de aquí en esta aula, de los 18 a 25 años, puede tomar es una variable, ¿sí? La edad, ¿sí? Entonces, al ser la edad una variable, entonces tenemos que ver que puede tomar distintos valores, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de variable en estadística, a cierta característica en específica de estudio, ¿sí? Y estas variables pueden ser discretas, que únicamente pueden asumir valores que son cantidades enteras, ¿sí? Aritméticamente hablando, es una cantidad entera que se puede sumar, restar con otra cantidad. Y están las variables continuas, que son las variables que pueden asumir valores fraccionarios o intermediarios, entre dos valores que representan cantidades enteras. Saben que las continuas son aquellas que no solamente pueden ser números enteros, sino que también pueden ser números fraccionarios y que se pueden contar, ¿sí? Numéricamente. Y aquí tenemos, posterior a esto, lo que son las escalas de una variable, ¿sí? Aquí tenemos varios tipos de escalas, ¿sí? La nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. Nosotros creo que ya habíamos desarrollado la nominal y la ordinal. Y el intervalo también, faltaría nada más la razón. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, la razón.
Pero el intervalo sí ya lo habíamos desarrollado y hablábamos ya de lo que es la nominal y la ordinal. Cada nivel próximo en la escala presume las mismas características del nivel anterior más otras que se añaden en ese nivel. O sea, sabemos que cada escala de variable tiene que tener la misma característica porque estamos hablando siempre de variables. Y entonces van siendo añadidas en cada uno de los niveles, ¿sí? Si es cualitativa, si es cuantitativa, si es ordinal, si es nominal, y después los intervalos de un número hasta cierto número, ¿sí? Entonces esto nosotros ya lo habíamos desarrollado a modo de reforzar los conceptos nada más. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son los nominales, ¿sí? Se agrupan los datos solamente en clases o categorías que son mutuamente excluyentes y no tienen un orden en particular, ¿sí? Variables categóricas, tales como género, religión, partido político, ¿sí? Habíamos hecho esto en la primera clase, creo que ya habíamos dado como ejemplo estos tipos de valores, ¿sí? En los cuales se agrupan nada más, ¿sí? Por ejemplo, qué tipo de partido político eres, qué género eres, qué religión profesas. Entonces, esos tipos de escala lo llevamos a lo nominal, meramente nominal. Estado civil, ¿sí? Esos son dos tipos de variables nominales. Luego tenemos las ordinales, que se agrupan los datos en categorías que tienen un orden específico, ordinal, ¿sí? Tiene que tener un orden específico, pero no se puede diferenciar entre sí la magnitud o el alcance de los valores de las distintas categorías. Ejemplo, categorías tales como clase social, minerales de acuerdo a tipo de resistencia, mucha, regular o poca. Grado de agresividad, mucha, poca, ninguna. O sea, tiene un orden específico, ¿sí? Pero no me da más datos, no puedo yo diferenciar más, ¿sí? Es meramente ordenado, ya sea, por ejemplo, en la escala de Likert, que es satisfecho, insatisfecho, muy satisfecho, insatisfecho, por ejemplo, ¿verdad? Es una escala ordinal, en la cual yo simplemente ordeno las variables y no me da más alcance referente a esas categorías, ¿sí? Y luego tenemos lo que son los intervalos. Esto también ya lo habíamos desarrollado. Se agrupan los datos en categorías que representan un orden específico. Y además ese orden implica un intervalo en específico, ¿sí? De diferencias entre las distintas categorías que es igual a todas las categorías. El valor 0 es un valor más, no implica ausencia de característica. Eso es lo que habíamos dicho. Recuerdan que cuando contamos cada número teníamos que contar para hallar el intervalo, porque el 0 tiene un valor más, o sea, es un número más. Entonces, sí o sí, al hallar un intervalo en donde se agrupan una cantidad de números específicos, también el 0 tiene valor. Por eso al restar, hallar a amplitud de clase, muchos se confundían porque el 0 en realidad cuenta como un número más. Entonces no estamos en aritmética, el valor de 0 es un valor y un número más dentro de lo que es un intervalo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el intervalo es la cantidad de variables específicas, ¿sí? Dentro de una población en específica, ¿sí? Entonces, cuando me da un número dado, una cantidad de números dados, sabemos que cada intervalo tiene que estar constituido por los valores que forman ese intervalo, independientemente si tengan o no tengan valor aritmético. Bueno, algunas características serían las variables cuantitativas que habíamos desarrollado, tales como la temperatura, el cociente intelectual, tenía que ser el coeficiente intelectual. El cociente intelectual, dice aquí. Bueno, entonces esos son uno de los tantos ejemplos
de los intervalos. ¿Sí? Ya habíamos desarrollado, creo que ejercicios referentes a intervalos. Luego tenemos otro concepto muy utilizado que vamos a seguir utilizando, es la razón, que se agrupan todos los datos en categorías que representan un orden específico, en el cual la diferencia entre las distintas categorías son iguales para todas las categorías. Además, el cero implica la ausencia de la característica. Variables cuantitativas continuas sería el peso, estatura, edad. ¿Sí? Entonces, también esto vamos a ir profundizando un poquito más adelante en lo que es las cuestiones de razones, porque vamos a realizar ejercicios sobre razón. Bueno, yo hasta aquí preparé lo que es la cuestión de los conceptos teóricos, ¿sí? Porque hoy le voy a estar pidiendo un trabajo bastante interesante, que es sobre lo que es los gráficos o los histogramas, ¿sí? O los gráficos conocidos como los gráficos estadísticos, que son muy utilizados. Y aquí voy a mostrar a modo de ejemplo, voy a mostrar en el caso de las investigaciones que uno puede realizar. Generalmente lo realizamos por encuesta, generalmente lo realizamos por entrevista, ¿sí? Y las que son por encuesta generalmente tienen un resultado, se cuentan esos resultados por encuesta, y esto es lo que nosotros conocemos como las tablas de frecuencia, que ustedes ya lo habían desarrollado anteriormente. Y acá pongo un ejemplo en el cual se hace una pregunta, a ver, se hace una pregunta y de cuáles tipos de documentaciones utiliza con más frecuencia. Y entonces aquí tienen las elecciones y las personas van marcando dentro de lo que es la encuesta, las elecciones, qué les parece, es lo que consideran de que utilizan más. Y entonces a partir de allí se hace el conteo, como ustedes ya conocen cómo se realiza el conteo. Y de allí se saca la frecuencia, ¿sí? La frecuencia las veces que aparece estas variables dentro de lo que son las encuestas. Y ahí tenemos los resultados. Y posterior resultado en porcentajes, que sería frecuencia relativa en porcentaje, ¿sí? Multiplicado por 100. Y como ustedes saben, esto se utiliza mucho en las investigaciones, ¿sí? Entonces, a partir de esta tabla es lo que se calculan los gráficos, ¿sí? Y esto simplemente se lo hace aquí por Excel, generalmente lo que más utilizamos para realizar el gráfico, ¿sí? De manera representativa en cuanto a los porcentajes. Ustedes lo suelen ver seguramente muchísimo a nivel de investigación, a nivel también de informes, ¿sí? Entonces, estos datos estadísticos, estos gráficos, son los que son más utilizados. Entonces, la idea es la siguiente. La idea es que ustedes realicen una investigación breve, no extensa, de los diferentes tipos de gráficos que pueden ser utilizados dentro de la estadística, ¿sí? Para ello, yo ya habilité, voy a pasar a la plataforma. Ya habilité en la plataforma lo que son el cuestionario que ustedes van a utilizar. Aquí. Hoy comenzamos lo que es otra unidad, que son los cuadros y gráficos estadísticos, y eso está dentro de la plataforma. Y les recuerdo que ya están habilitadas las guías también por cada unidad, entonces ustedes pueden descargar las guías y ver cuánto puntaje vale cada trabajo y qué es lo que se va a tener en cuenta en cada clase, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí dentro, aquí ya sé lo que son el power de la clase el día de hoy, y aquí en cuestionario voy a mostrar en qué consistirá esa tarea, porque es netamente teórico, no vamos a
por esta vez no vamos a estar haciendo ejercicios, ¿sí? Será netamente teórico el trabajo en sí que tienen que desarrollar. Aquí tienen el cuestionario en el cual ustedes van a investigar los distintos tipos de gráficos estadísticos conocidos, ¿sí? A modo de ampliar los conocimientos también. Conceptos, características y modelos. Y aquí doy un listado de los posibles gráficos. Serían diagrama de barras, gráficos circulares, o sea, qué son, en qué consisten y sus modelos. Gráficos en línea, polígono de frecuencia, pictogramas, cartogramas y así. Hay esta lista son una lista referencial nada más, no es que sí o sí tienen que incorporar en toda la información, pero son a modo de dar referencia a qué me estoy refiriendo cuando hablo de gráficos estadísticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Una vez que desarrollen la investigación, serían simplemente los datos, ¿sí? Simplemente información. Entonces lo van a caratular eso y lo van a presentar, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta, voy a calificar con rúbrica, ¿sí? Referente a lo que es, si la información es suficiente, insuficiente o escasa, ¿sí? Serían 3 puntos nada más lo que está en juego con esta investigación breve y ustedes lo van a entregar en el cuestionario. Acá voy a mostrar, ustedes ya conocen el cuestionario, aquí está habilitado tipo ensayo en donde ustedes pueden anexar lo que es su archivo. Yo permití hasta 2 archivos, ¿sí? Entonces, aquí pueden hacer la entrega, hacer una descripción breve y entregar su trabajo aquí y caratular y solamente la información dada. Entonces eso prácticamente va a ser una cuestión de que se pongan las pilas y realicen la investigación respectiva. Esto a modo de gráficos, porque en la siguiente clase voy a estar mostrando ya las medidas de tendencia y que son otras cuestiones de los gráficos también. Entonces esta parte es un poco más teórica, entonces insta más a la investigación. Se pueden realizar esa investigación para que ustedes conozcan también y indaguen un poquito más. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Profe, ¿Sí? fecha de entrega, ¿cuándo sería? Ah, sí. Aquí voy a mostrar la fecha en la guía. Creo que la guía, ustedes ya tienen en la plataforma la guía y les insto a que bajen la guía si saben y se manejan también ustedes las fechas. Esta es la guía de la unidad 2. Sí. Esta es la guía de la unidad 2. ¿Sí? Nosotros tenemos hasta fecha tope de esta materia sería el 17 del 12 de este año, sería el 17 de diciembre. Entonces aquí ustedes tienen lo que vamos a desarrollar en esta segunda unidad. Aquí está toda la información de cómo vamos a estar trabajando, los temas. Y aquí hay una distribución de tareas. Y aquí está el cuestionario del día de hoy, que es investigar sobre los distintos gráficos estadísticos. El puntaje asignado es 3 puntos, tiene una fecha de inicio de entrega que es de hoy y la fecha tope de entrega que es el 2 del 11 del 2020 y fecha con retraso tienen el 3 del 11 del 2020. Entonces ustedes ya pueden ir descargando, entonces ustedes aquí ya van a tener en su guía las fechas de tope de entrega. Si bien por A, B, C motivo puede ser que se amplíe, eso vamos a estar viendo y avisando, ¿verdad? Pero en primera instancia estamos así, ¿sí? Estos ya son las fechas de las entregas de los respectivos trabajos que ustedes van a ir realizando. Entonces, esto pueden descargar de la plataforma y lo tienen a mano, entonces ya manejan cuáles serían los temas y cuáles serían los trabajos a realizar dentro de lo que es la materia estadística, ¿sí? Entonces tienen hasta el 2 del 11 para entregar lo que es este trabajo en específico.
¿Alguna duda hasta aquí? Ya está todo en plataforma, los materiales también. Los que están en plataforma ya pueden descargar y ver y leer también, porque es más teórico el día de hoy. Para la siguiente clase sí ya vamos a tener medidas tendenciales. Entonces Profe. vayan preparándose para los cálculos, ¿sí? Una consulta aparte de todo. En la Sí, ¿qué plataforma pasó? entré ahora y no me aparece para marcar asistencia. ¿No te aparece para marcar asistencia? Sí, en plataforma. En plataforma, ok. Voy a verificar un poco. Parece que no está habilitado. Vos estás en plataforma, ¿verdad? Sí, Habías marcado anteriormente, ¿sí? Sí. sí, marco siempre, marco y ahora nomás no me aparece. A ver un poco, voy a verificar. No, no aparece, profe. Yo también ¿No quise aparece? marcar y no. Bueno, No. voy a ver qué pasó. Y del 22 a mí no me marcó, profe. Bueno. O sea, ahora veo que me parece me parece un signo de interrogación del 22. A mí también. Fíjense que sí, gente, recuerden que en asistencia en plataforma es la hora de clase nomás. Pasa la hora de esa clase y ustedes ya no pueden marcar asistencia, ¿sí? Recuerden eso, de 18 a 21:30, Y ¿sí? esa hora yo En ese marqué. horario marcamos. El 22. Yo tres Porque, clases con esta ya, profe, y y me marcó una sola. La primera vez me marcó, después ya no me marcó más. porque aquí, por ejemplo, tengo 26, 29, clase normal. A ver, 2:22 a mí me parece, no sé por qué. acá voy a configurar para que ustedes puedan marcar entonces el que es del día de hoy. Voy a ver un poco. Entonces, ahí está. A ver un poco si prueban ahora para poder marcar, porque ya estaba todo habilitado aquí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Pudieron? Ahora Bueno. Yo Sí. no todavía, profe. Hay que darle refresh. Ok. Entonces, ustedes, cualquier situación de que no puedan marcar su asistencia, entonces me avisan. Acá ya habilité el que es del día de hoy, que sería el 26 del 10, el que figura de 6 a 9 p.m. ¿Sí? Y ahí se queda en signo de interrogación, profe. A mí así por lo menos yo veo en mi pantalla. Ahora hay marqué 2 presente de y se queda en 22. signo de interrogación. Profe, De 2 6 a clases. 9 p.m. te Ah, queda no, en ahí ti. está. Ya está ya. Ahí he visto presente. Ahora veo presente, sí. Ok, ok. Ahora ya vi. Gracias, profe. Bueno, ahí entonces pueden ir marcando la gente que todavía no marcó, entonces el día de hoy Entiendo. van marcando. Y yo voy a ir fijando los horarios para que ustedes puedan marcar también la asistencia. Entonces cualquier cuestión que se presenta, entonces pueden avisarme nomás si es que en horario no están pudiendo marcar, ¿sí? Bueno, entonces siempre vamos a hacer ese horario. Bueno. Sí, profe. Ok. Si no hay ninguna otra duda referente al trabajo, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. No sé si es que tienen alguna otra duda. No, profe. ¿No? Va a ser netamente teórico por esta clase. La siguiente ya empezamos con moda, mediana y demás. Ya tienenlo en la guía, así que ya se van a ir orientando en esa parte en cuanto a temas, ¿sí? Me pueden dejar sus nombres en el Zoom, lo que asistieron en el Zoom. Y cerramos entonces la clase del día de hoy. Cualquier duda, estoy siempre en plataforma si es que tienen dudas sobre las demás tareas anteriores. Y voy a estar corrigiendo también para que tengan ya ustedes sus respectivos puntajes. ¿Sí? Sí, profe. Y tengan su ¿Dónde guía marcamos, que... profe, acá? ¿Cómo? Profe, acá en el Zoom, ¿dónde marcamos en el Zoom? ¿En el chat nomás?
Sí. Sí, escribir tu nombre en el chat, ¿sí? Ah, perfecto. Sí, Perfecto. porque si no, no queda grabado el nombre si es que no lo escriben. Tienen que escribirlo ahí en el chat. Ok. Para las personas que recién se conectaron, la tarea es referente a una investigación sobre los tipos de gráficos estadísticos que pueden ser utilizados, ¿sí? Entonces, la gente que se conectó recién y me está consultando, entonces es a través de cuestionario de la plataforma, ¿sí? Y ya sé lo que es el Power y también el cuestionario para que ustedes puedan completarlo. Tienen fecha hasta el 2/11 para realizar ese trabajo. Sí, estaría grabada la clase también para las personas que me están preguntando si está grabada la clase. Sí, las clases, todas las clases que han grabadas están en el área de medios de comunicación dentro de la plataforma, ¿sí? Habitúense, gente, a utilizar la plataforma, habitúense a enviar sus trabajos por plataforma, ¿sí? Allí van a ser corregidos. Yo no voy a corregir por otro medio que no sea plataforma, ¿sí? Entonces, si no tienen más otra duda, cerramos esta sesión y seguimos por chat móvil y por también la plataforma ahí en el foro de dudas. Ya habilité también para la gente que tiene alguna duda sobre tareas anteriores. Les recuerdo que el primer cuestionario ya está cerrado, era hasta ayer, hasta 25. ¿Sí? Las personas que no presentaron, por favor, se comunican conmigo para ver su situación. ¿Sí? Para los que no presentaron el cuestionario, el primer cuestionario, ¿sí? Recuerden que todo es procesual y que todo cuenta, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, damos por cerrada esta sesión. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? No, profe, ninguno. Bueno, Muchas gracias, profe. está entonces. No, me dice JDBB. Bueno, entonces que tengan un lindo resto de jornada y seguimos, pero en forma asincrónica. No nos vemos, pero chateamos siempre. Estamos en contacto, entonces, gente, seguimos. Que tengan una linda tarde. Igualmente, profesora. Igualmente, profe. Dale, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.